Nosotros estábamos estudiando en el Instituto Bíblico. De novio, a Flor le roban. A Dios le encanta saber lo que te pasa. Nuestro noviazgo fue algo que tuvimos que trabajar, aprender a, por lo menos en mi parte, a saber expresar, a saber compartir, ¿no? Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si... Qué bueno es volver a vernos. Yo quiero contarte que en este episodio vamos a tener algo totalmente diferente. Está con nosotros la fuente de toda creatividad. Ella es la propulsora de todas las ideas. Ella es mi esposa, exnovia, actual esposa, madre de mis hijos, de nuestros hijos. Qué bueno tenerte, Flor, en Charlas Desenlatadas. Está con nosotros Bauti también. Claro, se iba a decir que que va a ser un gusto hablar con vos y lo vamos a hacer en la realidad nuestra, ¿no? Totalmente. Nuestras charlas desenlatadas, interrumpidas por mamá, agua. Bauti, vení para acá. Bauti va a andar acá con nosotros. Él va a estar dando vueltas, es como la mascota del programa, ¿no? Y queremos plantear por qué necesitamos este espacio, por qué necesitamos incorporar este valor de tener, practicar, desarrollar charlas desenlatadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de charlas desenlatadas? Es algo que nosotros como familia lo hemos desarrollado, pero creo que comenzó con un detonador que es justamente mi testimonio de por qué no o cuando no me salía. Nuestro noviazgo fue algo que tuvimos que trabajar, aprender a, por lo menos en mi parte, a saber expresar, a saber compartir, ¿no? Porque yo te puedo decir, por qué es importante tener charlas abiertas, charlas de corazón a corazón, charlas en donde uno pueda aprender a expresar lo que le pasa, lo que siente, justamente de no saber hacerlo, ¿no? De un testimonio, una vida marcada en justamente callar, no saber expresar, no saber compartir, de, por ejemplo, no sé, vivir toda una adolescencia o unos años de la adolescencia en depresión y vivirla sola, porque no sabía cómo compartir, cómo hablar, poner en palabras lo que me pasaba. Y bueno, toda esa vida, esa manera de llevar la vida para adentro, no expresando, no compartiendo, no encontrando tal vez ese lugar de confianza, bueno, a mí me trajo muchos problemas que vos estás al tanto, ¿no? De todo lo que es la ansiedad, ¿no? Que es esos problemas de imaginarnos, de temer, de cosas que cuando llegó hasta un punto límite, vamos a decir, mi alma, por el amor de Dios también que nos enseña, tuvo que haber una verdad transformadora para que pudiéramos comprender este valor. Nosotros estábamos estudiando en el Instituto Bíblico de novio y bueno, a Flor le roban. Un día viviendo ahí en Buenos Aires sufre este robo y eso empieza a desatar pánico, ansiedad y una situación desconocida por ahí. Actualmente hablar de esto es como algo más común. No, ni siquiera sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo, una sensación de que o que me iba a morir o de que, no sé, ese sentimiento de inferioridad, de desvalor, era como, bueno, listo, o sea, no hay nada para mi vida, entonces ya está, se termina. Pero en realidad, obviamente, se trataba de toda una crisis en donde justamente mi alma me está diciendo hasta acá, de la manera en que estás llevando tu salud emocional, tu salud mental, aún tu salud espiritual, ¿no? Porque yo, Dios,
quiero hacer algo en tu vida, ¿no? Y esa verdad transformadora, por ejemplo, que aprendí es cuando Filipenses dice, por nada estés ansioso, sino sean conocidas tus peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, los que nos pasa delante de Dios, en oración, en una manera de expresarnos, ¿no? Y fíjate que el énfasis de ese versículo es, sean conocidas, o sea, como a Dios le encanta saber lo que te pasa, puedes expresarte con Él, ¿no? Y Hay una transformación en el hecho de hablar, en el hecho de expresar. Pero este es el primer paso, o sea, el no tenerlo, a esta práctica, a esta actitud, a este hábito, empieza a generar problemas. Porque, por ejemplo, las adicciones son generadas, o sea, esa palabra está compuesta por a, es decir, no, sí. Dicción, o sea, sin dicción. Sin dicción. Poder hablar, expresar, sin hablar. Y empieza a buscar el desahogo, el corazón, el alma, un lugar por el cual expresarse. Y son todas cuestiones destructivas, como sustancias, hábitos destructivos. En esto de por qué lo necesitamos practicar a las charlas desenlatadas, mirando hacia atrás yo puedo encontrar de que pude afirmarme en Jesús, crecer en Jesús, claro, debido a que hubo personas que me preguntaron, se interesaron por cómo estoy, qué luchas tenés, claro, en qué puedo ayudarte, por qué puedo orar por vos, y de caminar en esa relación, claro, de ida y vuelta, transparente, genuina, en donde de alguna manera va revelándose de Jesús, ¿no? Sí. No, y por eso, como decías, ¿no? Primero uno tiene que aprender a desarrollarlo. En mi caso, lo aprendí a desarrollar con Dios, esa confianza, decir, bueno, yo puedo charlar, yo puedo hablar, ¿no? Hablamos y siempre estamos como mirando todos los salmos, por ejemplo, la magnitud de expresiones que tienen, pero todas las hacen con Dios. O sea, expresar lo que vos sentís, lo que te pasa, aún tu enojo, ¿no? Está lleno, salmos de enojos, de esto, de venganza, pero lo haces con Dios. Claro. Lo aprendés a expresar, ¿no? Porque cuando vos estás expresando algo, tenés que elaborarlo, tenés que sintetizarlo, ya se hace un proceso en tu vida donde vos, es esto lo que pienso, es esto. No, pará, me estoy escuchando y nada que ver lo que digo. Es esto, ¿no? Eso con Dios, pero para mí también, como vos decís, encontrar ese lugar de confianza. A mí me pasó de mi personalidad capaz como más tímida, introvertida, también me podría haber sido como un impedimento para lograrlo, pero ese episodio que vos hablabas, por ejemplo, de nuestro noviazgo, es como nos impulsó a construirlo, por ejemplo, nosotros, a charlarlo, a hablar profundamente. Pensá que yo, cuando pasé eso, creo que capaz fue la primera vez que yo empecé a contar lo que me pasaba, lo que viví, lo que, no sé, que esto me marcó en mi niñez. Empecé a expresarlo, ¿no? Y claro, esa libertad, el simple hecho de que otro conociera abrirlo, sacarlo desde adentro. Mi dolor, mi angustia, lo que no me salía, lo que me costaba, los temores que cuando vos los hablás, vos decís, o sea, vos me escuchabas, me imagino y decís, no, ¿qué tengo que estar contando esto? Sí, es una locura, nada que ver, reírnos de eso, fue como un peso de compartir. Claro. Y es muy importante lo que planteas porque es como que esta manera de desahogarnos no es solo horizontal, no hablamos de algo netamente vinculado a una catarsis, claro, sino también a algo vertical, a algo en donde yo hablo con Dios. A mí me nutrió el testimonio de mi papá. Él crece sin conocer a su progenitor, sí, lo conoce ya de grande y
él me contaba cómo él lidió toda su adolescencia con ese asunto interior. Sí. Y él iba a caminar solo en el monte, en lugares solitarios, y hablaba con Dios. Le expresaba cómo él se sentía. Un poco Sí. eso que contás, ¿no? Claro. De los salmos. Dice el salmista que Dios ama la verdad en lo íntimo. Sí. Él aún habla de que inunda de lágrimas su almohada, su lugar en donde él descansa, porque está mostrándonos un camino en donde yo puedo de manera vertical, o sea, con Dios, desahogarme, contar cómo estoy, o sea, ser transparente, genuino, y a Dios le encanta, o sea, a Dios Claro. le interesa. Y desde la valoración de que sos valioso, sos importante, es importante tu sentimiento, lo que vos estás expresando, ¿no? Que por ahí como un choque cultural que creo que tuvimos nosotros, que cuando yo llego a tu familia, justamente esto redesarrollado, estábamos en la mesa, ¿y cómo está tu corazón? ¿Y cómo estás vos? Era Claro. como, wow. Todo muy invasivo. No, en el buen sentido, ¿no? Wow. O sea, puedo expresar, puedo hablar, puedo compartir, se interesa, ¿no? Es como una cultura que no está normalmente, porque o andamos a full, porque a veces no sabemos cómo preguntarnos, no sabemos qué preguntarnos, no paramos, no decimos, che, ¿cómo estás vos? ¿Qué te pasa? O te encuentro así. ¿De qué significa? ¿O por qué significa? ¿O qué significa, perdón, eso que estás? Pero fíjate vos, o sea, entonces nosotros podemos decir que yo puedo venir de una familia, porque más allá de que yo sea introvertido o extrovertido, hay gente que es muy extrovertida pero no profunda, no genuina. No. Que yo vengo, heredo esto, pero en Cristo empiezo a ser transformado a partir de la verdad, del hablar las cosas con Él, encontrar un ambiente, las personas, la familia en donde yo puedo, hablo de la iglesia, ¿no? Esas relaciones de oro valiosas en donde puedo empezar a construir lo verdadero. Claro. Y ahora reproduzco, porque es cierto, yo me crié en una familia en donde hablar desde adentro era lo habitual, ¿no? Y eso nos lleva ahora a desear y trabajar en pro de construir una familia, construir relaciones con ese mismo ADN que es Jesús, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué nos impide? ¿Qué impide que nosotros podamos tener charlas desenlatadas? Bueno, un poco lo citaste, ¿no? Creo que es la falta de tiempo. Sí. Vivimos en una vorágine de entrar, salir, llegar, facultad, trabajo, el día a día, las distracciones propias de la vida digital nos hacen tener conversaciones que siempre está lo superficial en la mesa, ¿no? Y creo que es un desafío practicar lo que Jesús enseñó de ese amor al prójimo, que Él habló de que hubo un buen samaritano que invirtió, se detuvo, se compadeció. Hoy una gran manera de mostrar amor por el prójimo es escuchar. Preguntar, interesarme, ¿cómo estás? Y la respuesta siempre es todo bien, pero hacer una repregunta y ¿cómo estás con esto? ¿Cómo vas con lo otro? Ser escuchados es ser amados, por lo menos yo me sentía así, en poder ir al otro, vamos a decir, al otro extremo, decir, bueno, yo puedo hablar, me preguntan, quieren saber de mí y ahora yo hacer eso en mi vida diaria, vamos a decir, poder escuchar, para mí es amar, ¿no? Es realmente darle esa valoración que la persona tiene y que yo veo que es la cultura de Dios. O sea, Dios desarrolla todo el tiempo el diálogo, ¿no? Cuando se encuentra con Adán y Eva, comparte, habla. Y en diferentes etapas de la vida es un Dios que dialoga. Dios aún los busca. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay una intencionalidad. A Caín, ¿por qué estás tan abatido? ¿Por qué está tu semblante así? O sea, realmente es un Dios de diálogo, de expresión, y a través de esa expresión, ¿no? Jesús dijo, de la abundancia del corazón va a hablar la boca.
Entonces vos tenés que hablar para ver qué está abundando. Y eso a mí me costaba mucho saber hacerlo, ¿viste? De poder hablar, de poder expresar, poder transmitir por el sentimiento de decirte, no, ¿será que a alguien le interesa? O sea, eso es lo que a mí siempre me jugaba mucho en contra. ¿Será que le interesa mi vida? Y si en realidad no le interesa y me rechaza, o bueno, también otra de las cosas que nos impide es la cultura de las apariencias, ¿no? Yo quiero aparentar algo y si me muestro vulnerable, si me muestro que, o sea, tengo una debilidad, puedo ser rechazada. Eso también frena. Me tiene que importar la opinión de Dios por sobre todas las cosas, que mi vida pueda estar alineada a la verdad de la palabra, de cómo estoy, de su espíritu obrando en mi vida por sobre todas las cosas. Es lo único, la verdad es lo que nos hace libres. O sea, es algo que nos impide, es cierto, que qué van a decir de mí si yo cuento este pecado con el que estoy luchando, esta tentación con la que estoy siendo ahí bombardeado. Claro. ¿Qué van a pensar de mí? Pero debo ir, obviamente no lo puedo hacer con todo a esto, no es algo que yo deba hacerlo con cualquier persona. Pero en la medida que me abro desde adentro, empiezo a encontrar relaciones que Dios provee, que Dios sustenta. Es con Él primero, es vertical y también empiezo a desarrollarlo horizontalmente. Con gente que Dios nos ha provisto para caminar juntos. Es un proceso, no es de un día para el otro tampoco. Y es una construcción. Yo tengo que construir esa cultura. O sea, como toda cultura, uno tiene que aprender a desarrollarla. Entonces quizás uno puede decir, bueno, yo conté y pasó esto, yo hice, bueno, estás construyendo, o sea, tranquilo, seguí construyendo, seguí trabajando, seguí buscando porque eso es lo que hace bien, hablar, compartir, hace bien, o sea, Dios dijo, o sea, él ama la verdad, como dijiste, Él ama la verdad en lo íntimo y es la verdad la que nos va a hacer libres. O sea, si vos vas al médico y él te hace preguntas y vos decís, no, estoy bien, no, re bien, no. Y no, por dentro hay un cáncer adentro tuyo y un montón de síntomas que te están dando un montón de alerta. O sea, el único que se va a perjudicar por no saber hablar, por no expresar y no decir la verdad de lo que me pasa es uno. Tal cual. O sea, a mayor diagnóstico va a ser mayor el tratamiento. Entonces, si vos aprendés a hablar la verdad, vas a tener mejor un diagnóstico más claro, que yo pienso que eso a mí me sanó. Es decir, esto es lo que pasa, esto es lo que temo, Dios. Esto es lo que no me siento bien con esto, esto es lo que me pasó, ¿qué hago ahora con esto? ¿No? Y la sanidad de Dios justamente es responder a la pregunta que Él nos hace. ¿Qué querés que yo haga con eso que tenés? ¿No? ¿Qué querés que sane? ¿Qué querés que cambie? ¿Qué querés que perdone? ¿Qué querés que limpie si es un pecado? ¿Qué querés que haga? Entonces yo lo expreso y espero ahora, o busco de Dios que Él haga algo con eso, ¿no? Es muy bueno porque ya ahora cómo establecer esto como un hábito, cómo hacerlo cultura. Y yo creo que de alguna manera es aprender a hacerlo uno a uno, aprender a identificar las personas que Dios está poniendo a mi alrededor con las cuales caminar de manera genuina, de forma desenlatada, que sean ese abrelata que va de alguna manera oxigenando y permitiendo la transformación de Dios, ¿no? También hacer buenas preguntas, ¿no? A veces somos chatos, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué te preocupa? ¿De qué manera yo puedo ayudarte? Es curioso que Jesús es conocido como maestro, rabí, pero Él hace muchísimas preguntas. No tengo cuántas, pero hace un montón de preguntas y genera conversaciones. ¿Y cómo pensás que de tu parte lograste ayudarme a trabajar eso? Bueno, es un proceso en donde uno
tiene que salir de uno mismo y entender de que hay otros. Y desde ahí, me acuerdo un momento, ¿no? Sí. En donde yo me acuerdo que estabas desanimada y lloré, Señor, ayúdale a mi esposa en esta situación que está desanimada y mostrame qué debo hacer, ¿no? Y vino una idea, una especie de claridad de qué hacer, y era simplemente preguntarte de qué manera te puedo ayudar, de qué manera puedo ser parte de salir de este desánimo. Y bueno, el paso fue muy práctico, Sí. pero creo que es la vida de Jesús obrando en todas nuestras relaciones, porque es desde el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en las diferentes etapas de nuestros hijos, Claro. con amigos, en la iglesia, aprender que amar al prójimo tiene que ver con interiorizarnos por construir conversaciones intencionales también. Sí. Algo que yo quisiera, como para cerrar la idea, es comprender de que tiene que haber un ida y vuelta, en donde yo no solo espero que alguien se interiorice por mí, sino también salgo a buscar, Sí. salgo a interiorizarme por otros, porque el mandamiento que Jesús nos dio es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. O sea, Claro. yo debo invertir en otros, debo... Sí, pensaba en ese versículo que dice, el que quiere tener amigos, muéstrese amigable, ¿no? O sea, hay una actitud que yo tengo que ahora tener, de habilitar a alguien, de darle el permiso a otro, primeramente, para que lo haga con vos, y vos ahora ser intencional con otro, ¿no? Yo me acuerdo por ahí que escuché una vez que alguien decía que tenía una amistad él, en donde tenían el permiso había unas preguntas que ellos guardaban en su billetera. Estas preguntas nos vamos a hacer, o sea, intencionalmente, y vos hablame la verdad. Yo dije, voy a construir eso, ¿no? Con Vale Silvero aprendimos a tener ese tipo de conversaciones donde vos le habilitás, pero vos también sos intencional en buscarla. Y yo creo también que para establecer cultura de lo genuino, verdadero en nosotros, es abrirme a que la verdad me incomode. Sí. Porque tal vez yo tengo, cuando expreso una idea o expreso un sentimiento, una perspectiva que yo asumí que es toda la verdad. Pero tanto la palabra de Dios como a ese amigo que le habilito a hablar conmigo, me va a dar una nueva interpretación. Claro. Una nueva posibilidad, una nueva forma de ver lo que yo estoy atravesando. Claro. Y esa verdad también me hace libre, también me incomoda, me saca. Es abrir dos vías de comunicación, no solo como yo creo que estoy, como siento que estoy, como debo salir de acá, sino que en la medida que establezco esos canales de ida y de vuelta, Claro. voy avanzando. La multitud de consejos está en la victoria, o está la salida, ¿no? Está la sabiduría. Entonces Dios permitió que a través del otro, del cuerpo, de la comunidad, nosotros podamos realmente tanto sernos de espejo el uno al otro, como también sernos de esa espada que ayuda al otro a descubrir lo que está adentro también, ¿no? Ese abrelatas. Ahí está. Nuestra Vamos. oración es esta, Abrelatas. que desde nuestra casa, desde adentro hacia afuera, podamos dar lugar a lo genuino y verdadero, porque es Jesús, camino, verdad, y Él es vida. Esa es nuestra oración. Padre, yo te ruego que todo lo que estamos intentando construir, desarrollar, siempre tenga ese condimento de verdad, de transformación. Ayúdanos, yo oro por aquel al que le cuesta, aquel que es cerrado, que está en medio de esa situación, toda allí internamente oprimida. Oro que sea tu Espíritu Santo obrando para dar el primer paso de hablar y experimentar que la verdad nos hace libre. Amén y amén. Te mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano.